Santiago Fierro, soy estudiante del curso de Técnicas de Negociación Efectivas del Centro de Educación Continua de la Politécnica Nacional. En esta presentación vamos a desarrollar la unidad número 4, que nos habla de la importancia de la comunicación en la negociación, teniendo como preámbulo que sin la comunicación no hay negociación y no podemos negar este hecho tan importante. A continuación, vamos a proceder a desarrollar la unidad número 4. Bueno, continuamos con la presentación, ¿sí? Y vamos a desarrollar la importancia de la comunicación en la negociación. La comunicación es un aspecto súper importante en la negociación. Podemos afirmar que sin comunicación no hay negociación. Por medio de la comunicación se expresan y se comprenden los objetivos, los intereses y deseos de las partes negociadoras. Los acuerdos a los cuales llegan a una negociación. Dada esta importancia, es importante conocer la mejor manera de comunicarse en todo el proceso de negociación, en el cual nos encontramos diariamente. Diariamente nos encontramos en procesos de negociación en la casa, con nuestros hijos, en el trabajo, con los subalternos, con los jefes, en las compras, en el diario vivir, ¿sí? Nos encontramos siempre en un proceso de negociación. Entonces, desde ya podemos afirmar que una de las estrategias para ganar una negociación es mantener una comunicación efectiva. Toda persona que desea el éxito como resultado final de una negociación debe conocer algunos conceptos básicos o elementos, en este caso elementos de la comunicación. Existen 3 elementos principales que intervienen en el proceso de comunicación: el emisor, el mensaje y el receptor. El emisor es la persona que informa. Esa información lo debe transmitir en un lenguaje entendible y adecuado al receptor. El mensaje es esa información que debemos transmitir al receptor. Esta información, que son una serie de códigos, debe tener o debe ser ordenada, clara, concisa, con el objetivo final de ser comprendido. Desde este punto, conseguiremos captar la atención del receptor. Si la información o el código, en este caso, no es claro ni conciso, desviamos la atención del receptor. El receptor no lo entiende. El último punto dentro de estos elementos es el que ya hemos estado hablando, que es el receptor. Es la persona quien recibe el mensaje, ¿sí? Es la persona quien va a comprender esa línea de código, esa información, ¿ya? Y es el que va a recibir esa información, la va a analizar, ¿sí? Y de esa información va a generar una idea, una imagen,
que desde el punto de vista del negociador debemos determinar o debemos analizar o debemos enfocarnos para que esa imagen que se lo hace sea en beneficio de nosotros. ¿Ya? Vamos a ampliar un poquito dentro de lo que es la comunicación efectiva, ¿sí? Dentro de una comunicación efectiva es importante seguir los siguientes pasos, ¿no? El primero, uno de ellos súper importante, es emplear la retroalimentación. Esto con el afán de evitar los malos entendidos. Siempre el negociador debe preguntar: ¿entendiste lo que traté de explicar? Cuando la otra persona responda de manera asertiva, se produce la retroalimentación. Como una estrategia puntual, se manifiesta que es importante que se realice otras preguntas adicionales para cerciorarse de que el mensaje fue entendido correctamente. El segundo paso de una comunicación efectiva es emplear un lenguaje simplificado. El negociador debe utilizar palabras claras y comprensibles hacia el receptor del mensaje. La comunicación es efectiva cuando el mensaje es bien recibido y comprendido por la otra parte. Otro punto importante es que la razón debe primar ante la emoción. Si el negociador se deja llevar por las emociones, el mensaje no será bien transmitido y por ende no será bien recibido y comprendido por parte del receptor. Estos son los aspectos fundamentales para que exista una comunicación efectiva, ¿sí? Y que le sirva tanto al emisor como al receptor y puedan lograr una negociación adecuada, una negociación eficaz mediante el canal directo que es la comunicación. A continuación, desarrollaremos un aspecto importante que se manifiesta en la importancia del lenguaje verbal dentro de una negociación. Continuamos. Bueno, continuamos. Vamos a ir al siguiente punto, que es desarrollar una de las preguntas dentro de esta actividad, la cual es ¿cuál es la importancia del lenguaje verbal dentro de la negociación? Hemos visto que es importante la comunicación en la negociación. Aún más importante, ¿sí?, es establecer un lenguaje verbal a través de la comunicación. Esto en sí quiere decir de que implementamos a través de palabras, sean escritas o orales, tenemos esta comunicación entre las partes que influyen o las partes que conforman la negociación. El lenguaje verbal es sumamente importante, ¿sí?, ya que cumple tres funciones específicas.
tenemos la función de informativa, que utiliza el lenguaje para presentar los hechos, los datos, la información existente en la negociación. La otra es la función expresiva, que básicamente, como dice su palabra, expresa los sentimientos, expresa los deseos, expresa la manera importante de gestionar esta negociación. Y la función directa trata de motivar, ¿sí? O a su vez impedir eh, ideas o enfoques dentro de la estrategia de la negociación, ¿sí? El lenguaje verbal dentro de la negociación es sumamente importante, ¿ya? Ya que desde el sentido, sí, desde el sentido de la comunicación, la negociación no es un debate, es un diálogo entre las partes, es llegar a acuerdos mutuos. Manifestar lo que pensamos o sentimos, ¿sí? Nos permite utilizar el lenguaje verbal, pero algo más importante, algo que va más allá, es demostrar o manifestar esto, pero sin juzgar a la otra persona, sin juzgar sus análisis, sus sentimientos, sus ideas. Otro enfoque del lenguaje verbal es compartir las experiencias personales. Sin duda, es, eh, es importante, es importante tener eh, desarrollar el lenguaje verbal, desarrollar el lenguaje verbal eh, dentro de la negociación. Sin duda, ahí llegamos a los acuerdos mutuos, ¿sí? Pero bueno, una cosa es lo que nosotros hablamos y debe tener coherencia con nuestros gestos. Entonces, de la mano, tan importante es el lenguaje verbal y de la mano tan importante es el lenguaje no verbal, el cual vamos a desarrollar a continuación. Bueno, vamos a ver la importancia de la comunicación no verbal en la negociación. Para esto quiero citar un ejemplo sumamente importante y posiblemente siempre nos está pasando en la negociación, ¿no? En una negociación decimos a nuestra contraparte: estoy muy satisfecho con la relación que hemos venido manteniendo hasta ahora. Y si decimos esta frase, pero como una mirada perdida, con un tono de voz cansado, ¿sí? Con desganas, es muy poco probable que la persona que reciba este mensaje entienda eso, pero con un significado diferente. ¿Ya? Entonces es importante, muy importante el papel de la comunicación no verbal dentro de la comunicación humana, ya que todas las personas, al momento de comunicarse, además de la expresión verbal, utilizamos tipos de expresión como gestos, miradas, el tono de voz, etc. Un dato muy importante, ¿sí? Algunos autores afirman que el 70% del significado de un mensaje depende extremadamente de la comunicación no verbal. Debemos tener o considerar algunos aspectos importantes
al tener en cuenta en una negociación si vamos a utilizar la comunicación no verbal. El primer aspecto importante es la mirada. Decimos mucho a través de una mirada. A veces los ojos hablan por sí solos. Por eso, en una negociación no debemos esconder nuestra mirada. Debemos mirar de manera directa a nuestra contraparte. No miremos a otro lado cuando algo no le guste. Sepa mantener esa mirada, pero obviamente no debemos abusar, ¿sí?, de implementar una mirada excesiva, fija, ¿ya? Porque podemos interpretar, o la otra persona puede interpretar como un gesto de agresividad. Debemos utilizar nuestra mirada, ¿sí?, de manera correcta, de manera adecuada, siempre mirando, ¿sí?, mirando a la otra parte con el afán de que sienta de que efectivamente lo estamos escuchando, lo estamos prestando atención, estamos validando la información que nos está dando en ese momento. El otro también aspecto muy importante en la comunicación no verbal es la voz. Consciente o inconscientemente, por medio de ella, expresamos nuestras emociones. Es importante en la negociación que nuestra voz transmita seguridad. Para saber que transmite nuestra voz seguridad, hay dos puntos importantes o procedimientos que tendríamos que hacerlos, ¿ya? El uno es grabarse y escucharse. Y por otro lado, pedir a otra persona que nos escuche y que nos dé la retroalimentación, ¿no es cierto?, la retroalimentación que nos indique qué sentimientos despierta escuchando nuestra voz. Un tip importante que para que nuestra voz transmita seguridad es inmensamente, valga la redundancia, importante que tengamos una buena modulación y vocalización, acompañado de gestos y miradas asertivas. El aspecto fundamental, el tercer aspecto fundamental, como lo hemos visto ya, pues hablamos de gestos y miradas. Entonces el tercero es ese, los gestos. La importancia de los gestos es muy significativo, porque en ocasiones un gesto puede decir o puede contradecir el sentido real del mensaje. Un ejemplo muy claro es cuando uno de los interlocutores dice algo con firmeza y se dice con la voz acariciándose la barbilla. La primera acción refuerza el mensaje verbal, mientras que la segunda, acariciándose la barbilla, contradice, porque puede demostrar una reflexión, una duda o una indecisión. Los gestos tienen que ir bien acompañados de la voz y de la mirada. Temas importantes dentro de la comunicación no verbal. Bueno, hemos dado lectura o hemos dado respuesta, a estos aspectos sumamente importantes dentro de la comunicación, y queremos decir como conclusiones de que efectivamente
el lenguaje verbal y no verbal es importante en la comunicación. Sin duda, uno de los aspectos que eh, nos va a permitir tener una relación más adecuada, un entendimiento más adecuado entre las partes y llegar a lograr de manera adecuada eh, ganar en este caso o ganar ambas partes, pero aparte de ganar es sin duda entendernos, ¿sí? Entender ambas partes y saber de que vamos a llegar a unos acuerdos que nos van a significar prosperidad, ¿sí? Bueno, queremos agradecer por este tiempo, eh, por este tiempo que nos hemos enfocado en desarrollar este pequeño tutorial o video, ¿sí? Desde ya pues agradecemos a todos y un excelente jornada.